Hoy nos encontramos en Caná de Galilea, el lugar de las bodas de Caná, porque es precisamente ese el evangelio que la liturgia nos invita a contemplar este domingo. Recordemos que para la Epifanía, que fue hace 2 semanas, dijimos que Epifanía significa manifestación y que en realidad el misterio de la manifestación o de la Epifanía de Cristo no son solo los Reyes Magos, que recordamos hace 2 semanas, sino que también es el bautismo de Jesús, que es otra manifestación, y también el primer milagro de Jesús, que es el de las bodas de Caná, y que solo cada 3 años, es decir, en el ciclo C como este año, solo cada 3 años tenemos la oportunidad de contemplar en 3 domingos seguidos las 3 manifestaciones de Jesús. Los Reyes Magos, el bautismo de Jesús la semana pasada, y hoy tenemos las bodas de Caná del Evangelio de San Juan, cosa extraordinaria, porque este año toca contemplar el Evangelio según San Lucas, pero la liturgia inicia el año del tiempo ordinario con esta manifestación de Jesús. Y aquí, mientras voy caminando, van viendo junto a mí, en piedra, cómo está este relieve con todo el pasaje de las bodas de Caná, en inglés, que nos conduce hasta la entrada de la iglesia de Caná de Galilea, el lugar donde se recuerdan las bodas de Caná. En esta iglesia, donde estoy a punto de entrar, vienen los peregrinos, sobre todo, para renovar sus promesas matrimoniales, en el lugar donde Cristo convirtió el agua en vino. Y ya estamos aquí. 1 de cada 2 que ven los videos de este canal no están suscritos. Yo te invito a que también tú te suscribas al canal si no lo has hecho. Ojalá que todos los que vemos los videos, o al menos la mitad de los que vemos los videos, le demos al botón me gusta. Y ya estamos aquí, acabo de entrar, y aquí vamos a explicar un poco acerca de este pasaje, de este episodio. Debajo de esta iglesia hay unas ruinas de una sinagoga bizantina, tiempos bizantinos, y ahora las veremos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que nos cuenta San Juan acerca de este milagro. Nos dice que al tercer día se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba invitada María, la madre de Jesús. Así inicia este pasaje. Y vamos a decir algo acerca de este hecho que diga que al tercer día. ¿Tercer día de qué? Pues si ustedes ven, estamos iniciando el capítulo 2 de San Juan. En el capítulo 1 se nos narra, después del prólogo, se nos narran distintos episodios y se nos dice primero un episodio sobre San Juan Bautista, después al siguiente día se nos narra la llamada de unos apóstoles y al siguiente día la llamada de Natanael, al siguiente día cómo van otros discípulos detrás de Jesús. Se nos narran 4 días, claramente separados, 4 días. Y después este capítulo inicia diciendo al tercer día después, es decir, 3 días después de esos 4 suman 7. Al séptimo día ocurre esto. ¿Por qué es importante? Porque todo el inicio del Evangelio de San Juan inicia con ese vocabulario parecido al Génesis. En el principio existía la palabra. De algún modo se nos está hablando de una nueva creación. Esto va a ser fundamental para entender este pasaje, porque en el fondo está reescribiendo o reproponiendo el libro del Génesis, una nueva creación. Y se nos habla de la creación en 7 días en el libro del Génesis y aquí se nos habla también de los 7 días. ¿Y qué ocurrió al séptimo día en el libro del Génesis? Se creó el hombre y la mujer y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, será una sola carne. Se nos habla del matrimonio como culmen de esa creación. Y hoy se nos va a hablar que al séptimo día, va a iniciar diciendo al inicio, al principio existía el verbo, la palabra que estaba en Dios. Y 7 días después había una boda. Y ya no nos va a hablar de Adán y Eva, sino que ahora nos va a hablar de Jesús y María. Dice que María estaba invitada a la boda. Bueno, pues vamos aquí adentro para ver un poco de lo que podemos encontrar. Se nos dice que había una boda en Caná de Galilea, estaba invitada a María, y también estaban invitados los apóstoles con Jesús con sus apóstoles. Y están aquí
y se acabó el vino. Se nos dice que no tenían vino. ¿Y por qué va a ser importante este hecho del vino? Ahora lo vamos a explicar, tiene muchas maneras de leer como analogía, pero vamos a ver qué significa. No había vino y viene María, y esto es interesante porque María se da cuenta del problema. Aquí hay algo, ve que se están moviendo, que entran y salen de la cocina, se da cuenta del movimiento, de la preocupación, de los nervios de los novios. ¿Por qué es tan importante que no hubiera vino? Uno dice, bueno, pues ¿qué pasa? Que tomen otra cosa. Las fiestas judías, siempre, y no solo me refiero a las bodas, sino a las fiestas religiosas, ¿cómo se celebran? Se celebran en un rito que está conformado por brindis de vino. Se toman copas de vino que se alzan y se usan para bendecir a Dios. ¿Les suena una ceremonia en la que se levanta una copa de vino para bendecir a Dios? Por ejemplo, la misa. Son ritos que están tomados, tienen su raíz en el judaísmo. Entonces, todo esto está hecho en torno al vino. ¿Cómo vas a celebrar una fiesta? ¿Cómo vas a bendecir a Dios sin el vino? Nosotros no podemos celebrar misa si no tenemos vino. También, o sea, tenemos la misma situación. Bueno, pues en este caso, aunque no fuera una misa, era una boda que necesitaba de ese vino y se les había acabado por el motivo que fuera. Entonces, es una preocupación grande. Y también podríamos ver cómo el vino representa aquel elemento con el cual hay alegría y hay gozo, y sin el cual no hay alegría y no hay gozo. ¿Y cuál es ese elemento en nuestra vida? El amor. Una persona que no tiene amor en su vida no tiene vino, ¿no? Está sobreviviendo, no está viviendo en plenitud. Entonces, si tomamos este símbolo, entonces nos damos cuenta que esto es importante. Un matrimonio en el que no hay amor es preocupante. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. María se fija como buena mujer, se da cuenta de los detalles y va a Jesús y le dice, no tienen vino. Y aquí viene una frase que a veces es difícil de entender, porque Jesús le responde a María y le dice, mujer, ¿qué nos da o qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. El hecho de que Jesús le llame a María mujer. ¿Por qué? Suena muy frío, ¿no? Suena como indiferente. Pero en realidad tiene un motivo. Y ya lo empezamos a explicar hace un momento. ¿Cómo llamó Adán a Eva cuando en Génesis, cuando le es presentada? La llamó mujer. Entonces aquí está hablando de una cita bíblica, está diciendo que está haciendo una evocación del libro del Génesis. Está diciéndonos, cuando Jesús le dice mujer, le está diciendo ella es la nueva Eva. Y eso va a ocurrir también en el Calvario, junto a la cruz. Estaba María, ¿y cómo le dijo Jesús a María? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es decir, no es simplemente una palabra puesta al azar. Es una referencia bíblica, teológica, nos está diciendo, atención, porque esta no es cualquier mujer, esta es la mujer con mayúscula, que es la nueva Eva en esta nueva creación. Entonces le dice mujer. Y entonces, ¿qué va a hacer esta mujer? Si vemos a Eva en el libro del Génesis, ella lo que hizo fue desobedecer a Dios e invitar a la desobediencia. Le dijo a Adán que tomara del fruto prohibido. Es la mujer que invitó a la desobediencia. Esta nueva Eva, ¿qué va a hacer? Va a decir unas palabras fundamentales. Hagan lo que Él les diga. Es decir, invitó a la obediencia. Es la nueva Eva, en la nueva creación de Cristo, que nos va a llevar a la obediencia perfecta de la voluntad de Dios. Entonces, esta nueva Eva nos invita a hacer lo que Él nos diga. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Mandó llenar unas tinajas de agua. Bueno, pues aquí precisamente, ven detrás de mí esta
tinaja de piedra. Había allí unas tinajas de piedra de 2 o 3 metretas, dice ahí, o sea, de unos 100 litros, se suele calcular, enormes, que eran para la purificación de los judíos, unas tinajas de piedra. Bueno, pues aquí tenemos unas tinajas de piedra que se conservan. No estamos diciendo que esta es la de las bodas de Caná, pero es un ejemplo de unas tinajas de aquella época, ¿no? Posiblemente eran parecidas a estas, posiblemente un poco distintas, pero digamos es de esta época. ¿Y qué es lo interesante de hablar de estas tinajas de piedra? ¿Por qué Jesús mandó llenar? Fíjense cómo esas tinajas eran de piedra para purificar, para la purificación de los judíos. Los judíos usaban tinajas de piedra porque según el sistema de creencias judío, la piedra es uno de los poquísimos materiales que no se contaminaba ritualmente o espiritualmente, por decir así. ¿Y eso qué significa? Pues que el agua que se contenía allí podía servir para limpiarse de las impurezas rituales, que era parte de la ley judía. Entonces, esto va a ser interesante porque es agua destinada al cumplimiento de la ley de Moisés, de la ley judía. Y Jesús manda que se cumpla esa ley judía, o que se traigan esa agua para el cumplimiento de la ley. Y dice, llenen esas tinajas. Y dice, la llenaron hasta el borde. ¿Y qué significa llenar hasta el borde? Cumplir con perfección. Pero ahora Jesús, eso que era un cumplimiento, llenar de agua, que era cumplir la ley judía, lo va a transformar ya no en agua, sino en vino, es decir, en gozo y alegría y fiesta. Quiere decir que Jesús viene a transformar nuestra espiritualidad para que ya no sea un cumplir unas normas obligatorias, simplemente decir, pues hago lo que me mandan, tengo que obedecer a Dios para no irme al infierno, tengo que hacer esto para que no me castiguen. No. Cristo viene a transformar desde dentro para que el cumplimiento de la voluntad de Dios sea nuestra felicidad, para que interioricemos la voluntad de Dios y sea nuestro gozo, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Entonces, transforma esa agua, que era cumplimiento, en vino de alegría, de gozo, de fiesta. Entonces, yo suelo decir una cosa, y es que Jesucristo no es un aguafiestas, sino que es un fiestaguas. Es decir, que nos trae la alegría, nos transforma en fiesta lo que antes era triste, lo que antes era pesado. Así que nos invita también a analizar cómo es mi vivencia de la fe, cómo vivo yo la voluntad de Dios, como algo pesado, unos mandamientos que me cuestan, o voy interiorizándolos con la ayuda de su gracia para transformar esa agua en vino y en gozo. Bueno, pues así vemos cómo Él transforma esa agua en vino, hace ese primer milagro, y luego el Señor Jesús lleva ese vino al maestresala. ¿Qué sería el maestresala? Una especie de organizador de la boda, parecido a lo que hoy son los wedding planners, ¿no? Estas personas que organizan y coordinan la fiesta. Y le llevan el vino nuevo, ese vino que Jesús había transformado del agua. Y cuando Él lo prueba, dice una cosa, dice, todo el mundo sirve primero el vino bueno para lucirse. Y ya cuando la gente ya ha bebido bastante, ya no se da cuenta, entonces sacan el vino barato, el peor. En cambio ustedes, no es que estuviera malo el anterior, pero es que ahora están sacando el mejor vino de todos. Claro, era el vino del milagro, era el vino bueno. Y esto me parece que es semejante a lo que ocurre en los matrimonios tantas veces. Todo el mundo sirve primero el vino bueno, en cuanto que al inicio hay mucho enamoramiento, pero va pasando el tiempo y se va haciendo peor el vino, ¿no? Van sacando el vino peor. Todo el mundo saca primero el vino bueno y después va saliendo el peor.
Pero en cambio, si nuestro amor no es un amor puramente humano, horizontal, sino realmente viene de arriba, si realmente hacemos lo que Él nos diga, si en nuestro hogar incorporamos el Evangelio como la regla suprema de vida, entonces el Señor va haciendo el milagro para que el vino bueno vaya saliendo con el tiempo, el vino añejo. Ustedes saben que los vinos finos con el tiempo, bien añejados, van haciéndose mejores, ¿no? Así también el amor. Cuando Dios es el que lo añeja, va envejeciendo bien y se va haciendo mejor, va haciendo un amor más profundo, más maduro, más bello, más profundo. Entonces, a eso nos invita. Ahora bien, ¿de dónde va a ser el milagro el Señor en un matrimonio para transformar el agua en vino? Ya dijimos que el vino es el amor profundo. Pero ¿y el agua? Nosotros le tenemos que llevar el agua. Él nos dice, llenen las tinajas de agua. En un matrimonio, ¿cuál sería el agua? Pues hay un elemento además del amor, anterior al amor. Se dice en el rito del matrimonio, prometo amarte y respetarte. Amar a alguien no siempre está en nuestras manos, no siempre nos brota el amor, pero el respeto sí, siempre está ahí. Entonces, siempre está en nuestras manos el poder respetar, el poder saber que la otra persona es sagrada, que yo no puedo ofenderla, que yo no puedo pasar por encima de ella, que es alguien con el cual no me pertenece, una persona que no me pertenece. Yo tengo todo el deber de respetarla. Entonces, si yo doy el agua del respeto profundo de la otra persona, el Señor me hará el milagro de transformar ese respeto en amor profundo, en alegría y en gozo. Pero donde no hay respeto no puede haber milagro, no puede haber amor. Bien, pues este fue el primer milagro de Jesús aquí en Caná de Galilea, y con esto inauguró esa obra de la salvación, de la nueva creación. Pidámosle aquí al Señor por todos los matrimonios del mundo para que cada día haya más amor, más respeto, y para que sigamos esas palabras, ese gran consejo de María. María es venerada como la madre del buen consejo, el que dio aquí en Caná, el que hemos dicho. Hagan lo que Él les diga, que nosotros escuchemos el buen consejo de María y vayamos detrás de su Hijo. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las bodas de Caná, una canción que me costó bastante tiempo hacer, pero esta imagen de manera peculiar la he querido centrar en algo muy específico. Aparece toda la escena de las bodas, aparecen las tinajas a un lado, pero la escena es el momento que más me llama la atención de este evangelio, que es el momento de la intercesión de María. María que le dice, no tienen vino a su hijo que le dice, no ha llegado mi hora, nosotros no tenemos que ver con esto. Su hijo que está un poco como reluctante o dudoso al menos ante la petición de su madre. Y aquí hay un paso en el evangelio que no se dice explícitamente, simplemente dice que Jesús dice, no ha llegado mi hora, y María inmediatamente se nos dice que llamó a los sirvientes y les dijo, hagan lo que Él les diga. ¿Qué pasa en medio de estas dos cosas? No hay palabras, sino que hay una mirada de María. María le suplica a Jesús, o le insiste suplicando a Jesús con su mirada, con sus ojos. Se entiende todo, ¿no? María simplemente le lanza una mirada a Jesús, con eso da a entender todo, y entonces les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Jesús accede. María no obliga a Jesús, sino que le suplica con la mirada, entiende que Jesús accede y por eso llama a los sirvientes. Entonces, esta imagen recoge esa mirada de María que está suplicándole a Jesús, diciéndole, ánimo, tú puedes. Yo sé que tú puedes y que tú quieres. Y Jesús, por complacer a su madre, ayuda. Había una boda importante en Caná
y avisó discretamente, llamando aparte a su hijo. Haced lo que Jesús diga, escuchad con atención. No se acabará la fiesta, sino que ahora comenzó. Jesús en el matrimonio transformará el agua en vino, y el respeto conyugal tornará en amor divino. Mira el problema tan grande, mira que se acabó el vino, pues en la fiesta se brinda bendiciendo lo divino. Jesús, mirando a su madre, se mostró más bien dudoso. Aún no ha llegado mi hora, esto no es con nosotros. María, compadecida, le rogó con la mirada, y llamando a los sirvientes les dijo muy animada: haced lo que Jesús diga, escuchad con atención. No se acabará la fiesta, sino que ahora comenzó. Jesús en el matrimonio transformará el agua en vino, y el respeto conyugal tornará en amor divino. Traed aquellas tinajas que hay detrás de los consortes, y poniendo en ellas agua, las llenaron hasta el borde. Llevaron al maestro de sala a probar el nuevo vino, y en cuanto lo degustó, dijo en tono sorprendido: siempre sé si ven primero el vino bueno y costoso, pero en cambio y el segundo ha sido maravilloso. Haced lo que Jesús diga, escuchad con atención. No se acabará la fiesta, sino que ahora comenzó. Jesús en el matrimonio transformará el agua en vino, y el respeto conyugal tornará en amor divino. Muchos beben vino dulce al inicio del romance, pero pasados los años se les convierte en vinagre. El amor de los esposos, que al inicio fue embriaguez, llega a ser buen vino añejo, llegando a la madurez. Así fue el primer milagro, lo hizo Jesús en Caná. Se manifestó su gloria y nunca se olvidará. Haced lo que Jesús diga, escucha con atención. No se acabará la fiesta, sino que ahora comenzó. Jesús en el matrimonio transformará el agua en vino, y el respeto conyugal tornará en amor.